Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando nos estén escuchando. Los saluda Nacho Rapari en un nuevo episodio de Perdidos en Pandora de esta cuarta temporada. Segundo episodio que grabamos en el año, nuevamente con invitado, no, tercer episodio que grabamos en el año, hablamos de tanto de luto como de Nosferatu también. Y bueno, ahora volvemos con invitado y bueno, con un invitado de la casa, ¿no? Que bueno, ya en breve vamos a presentar. Y bueno, antes de. No, no, ahora después lo digo así no perdemos oyentes ya desde el momento cero. Pero bueno, como siempre, presento a mis estimadísimos Diego Di Marco y Lucas Soto que están del otro lado. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, contento acá con este EPI, la verdad que esta peli que amamos, este director que tanto nos gusta, y contento también por la reinvitación del invitado, que nos dejó un episodio en su momento más que para volver a escuchar varias veces. Así que bueno, contento de volver a grabar después de unos días también un poco por cuestiones eh, de personales de cada uno, que no pudimos hacerlo, pero bueno, contento que podemos volver a grabar hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando. Sí, como decía Dieguito, bueno, entre vacaciones y cuestiones personales nos hemos tomado un tiempito. Nosotros siempre hacemos lo mismo, empezamos la temporada y cortamos en el medio, como si ya parecemos una serie de Netflix, ¿viste? Pero bueno, nada, la verdad que con un capítulo que nos debíamos hace mucho, película que probablemente la hemos mencionado varias veces, o al menos tras bambalina, y nada, es una película que hoy por hoy ya es un clásico contemporáneo. Cumplió 10 años el año pasado. Película que se reestrenó a principios de año. Hemos tenido la oportunidad de volver a verla como se debe. Así que bueno, claramente ameritaba un episodio y qué mejor que traer a este gran invitado que milita tanto al director como a su película. Así que bueno, se viene un episodio muy, pero muy interesante. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a dejar que Nachito presente tanto la película como al invitado. Bueno, cuando decía lo de que no me iba a adelantar para no perder oyentes, siempre olvidando que la gente ya sabe de la película que vamos a hablar, pero bueno, es como esa ilusión que uno tiene, ¿no? De sorpresa y misterio. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Interestelar, por eso iba a decir, anti-Nolans, abstenerse, porque se van a encontrar en un episodio que para ustedes puede ser un poco complicado de tolerar, porque no solamente van a tener a tres nolanistas, que son los que se ocupan semanalmente de este podcast, sino que va a haber cuatro. Sino que va a haber cuatro, así que la cuestión va a ser intensa. Desde ya se los aseguro. De todas maneras, traten de quedarse porque, bueno, se trata de una persona que sabe mucho y que capaz hasta, incluso quien les dice, les puede llegar a hacer reflexionar un poco sobre su hate desmedido hacia este muchacho, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando nada más ni nada menos que con Sebastián Ortiz, guionista, un invitado de la casa, que bueno, tuvimos el placer de tenerlo con nosotros cuando hablamos de anatomía de una caída hace un año casi, qué rápido que pasa el tiempo. Uno de los episodios más escuchados también, lo tengo que decir, un episodio que salió muy lindo y bueno, del que hablamos muchísimas cosas. Así que bueno, Sebas, la verdad que un placer tenerte con nosotros de nuevo. Te agradecemos muchísimo la participación. Y bueno, qué sorpresa cuando Lucas me dijo que eras un soldado de Interestelar. Así que bueno, mientras te presentás y demás, por favor contanos a grandes rasgos, ¿no? Para ir empezando, ¿qué te pasa con esta película? Si siempre te gustó tanto, si siempre la militaste tanto. Y bueno, ya con eso, con ese puntapié nos vamos metiendo de a poquito en la trinchera, como quien dice, ¿no? Porque vamos a estar haciendo eso, básicamente. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente. Es un honor estar acá y especialmente para hablar de esta película. Eh, a ver, Interstellar. Yo de por sí siempre tuve una atracción al mundo de la ciencia ficción en general. Me gustaba mucho leer Asimov, que es un autor nada, que a quienes le interesa la ciencia ficción recomiendo muchísimo, probablemente ya conozcan, pero aborda desde la cuestión, lo más conocido quizás es Yo Robot, pero también tiene un montón de cuentos más dedicados a la exploración espacial que son muy interesantes. Eh, Interstellar me parece que aborda muy bien todo esto.
acá hablando quizás como un consumidor de ciencia ficción, logró tachar quizás todos los checkpoints que uno busca en el género. Pero además está hecho, obviamente, bueno, con la autoría de Nolan, que para mí, bueno, sabemos que tiene sus haters, pero para mí siempre es muy atractivo verlo, ver cómo cuenta. Nos puede gustar más o menos según su película, pero lo que va a proponer siempre está bueno. Y me parece que en esta película puntualmente logra muy bien un balance entre la parte más cerebral de Nolan con la parte más emocional de los personajes que quizás no lo logran todas las películas y personalmente en esta película me parece que logra llegar muy bien, porque tenemos esta cosa de exploración espacial, pero una historia de un padre y una hija, que me parece que logran las dos llegar a un punto muy alto narrativamente. Después, personalmente tuve la experiencia de ir a verla al IMAX y todo el show que conlleva eso, que ver una peli de estas características en una pantalla así para mí fue impresionante. Salí del cine y estuve 2 semanas maquinando con los planos espaciales que vi y demás. Pero bueno, vuelvo a esto también. Es una película que logra narrativamente construir muy bien con personajes, filosóficamente el tema, y para lo que son encima películas de viajes espaciales, viajes en el tiempo y demás, que pueden ser muy cerebrales por momentos, logra tocar ciertas fibras más sensibles de las personas que me parece que funciona muy bien. Esa por lo menos fue mi experiencia con esta peli. Y te hago una pregunta. En su momento, no sé cuántos años tenías cuando la viste por primera vez en la pantalla grande, no sé si tenemos la misma edad más o menos. Estimo que sí, pero te pregunto, ¿fue una de las grandes, ponerle primeras experiencias, pero digo grandes, ¿no? Interestelar justamente es una película grande, ¿no? Y no lo digo en el sentido, en un sentido de elogio, ¿no? Sino, bueno, a ver, es una película inmensa, ¿no? Ya sea desde producción, lo que abarca, lo que propone y demás. Por eso te pregunto si en ese sentido fue una de las grandes primeras experiencias que tuviste en el cine con la ciencia ficción. O Yo te creo que retrotraes sí. un poco. No, 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 porque quizás muchas veces se piensa, acá me voy a meter en una polémica de entrada, pero Me encanta. hablando de ciencia ficción, muchas veces se tocan pelis como Star Wars, que no la voy a desmerecer, pero quizás tiene en mi criterio un aborde más fantástico a la cosa espacial que desde la ciencia. Y esta es exactamente al revés, como la parte de ciencia ficción está abordado más desde un criterio de ciencia y qué pasaría si, entonces planteando una problemática, una hipótesis de la humanidad, y así aborda la película, la historia. En ese sentido, sí, fue la primera película que vi. Digo, ya había visto pelis de Star Wars en el cine con planos espaciales y demás. Acá para mí tuvo otro impacto totalmente distinto. No sé, no sabría decir si es por cómo llego yo a la historia o es por la forma de filmar de Nolan con el DF, con el chivo, como le dicen. Eh, pero para mí fue otra experiencia muy distinta a las que había visto, por lo menos de experiencias espaciales en el cine, ¿no? Sí, Bien. sí, sí, fue un caso nuevo esto. Bien, bien. Bueno, abro un poco ya la mesa para los tres ahora, con una breve introducción, ¿no? Que se me ocurre hacer como para, bueno, llegar al punto al que quiero llegar. Em, Christopher Nolan. Em, Creo que principalmente en el público mainstream, en eso vamos a estar de acuerdo los tres, Nolan se empieza a hacer muy conocido cuando agarra a Batman Inicia y bueno, reinserta a Batman en el mundo del cine después de lo que fueron, bueno, algunos tropiezos, si queremos llamarle así, como bueno, Batman Forever, Batman y Robin y demás, ¿no? Pero Nolan, de todas maneras, ya había tenido dos películas puntualmente que él lo tenía un poco ya en la mira, que eran Memento y El Gran Truco. Y no, miento, no Memento y El Gran Truco, Memento y Noches Blancas. Dos películas que, si se quiere, en lo que es el mundo, o sea, esa parte del cine que odia a Nolan, son dos de las películas que más celebran, ¿no?
junto con El Gran Truco también. Después, bueno, Nolan está con la trilogía de Batman en el medio. Creo que justo fue después de Dark Knight. Sí, porque Dark Knight es del 2008, El Origen es del 2010. Ya en El Origen, ya entre algunas cositas de Dark Knight y El Origen, el tipo empieza como a hacer un quiebre, ¿no? Y a incurrir en algunas situaciones o a dejar en claro que tiene una forma de narrar, una forma de filmar y un estilo, porque Nolan es un autor, creo que en eso estamos los cuatro de acuerdo, si nadie lo puede discutir, que empieza a chocar, ¿no? Bueno, creo que con Interestelar el tipo termina de hacer la división total, ¿no? De decir, bueno, a ver, la gente que cada vez que salga una película de Nolan la va a vivir casi como si fuera una experiencia religiosa, y la gente que cuando salga una película de Nolan la va a ver para fulminarla. Creo que con Interestelar el tipo logra eso, ¿no? Elevar la autoría hacia niveles demenciales y bueno, hacer una película que para los que ya lo tenían en la mira Nolan, lo admiraban y sentían que su cine tenía algo distinto, decir, bueno, esto es el tope de gama. Para los demás no tanto. No sé quién quiere empezar a debatir esto y a ver qué opinan o si lo ven un poco distinto el asunto. No, a mí en particular, cuando bien mencionabas como toda esta primera parte de Nolan, ¿no? Tal vez, bueno, de lo que fue Following, que fue un poco lo que lo puso en el plano, después seguida por Memento, y tal vez por películas que hacían mucho uso. La trilogía de Batman la dejo un costadito, ¿no? Pero bueno, películas que hacían mucho uso más del poder narrativo que visual, ¿no? Más que nada por una concepción también del género. Tal vez hasta este punto la película más fantástica en El Gran Truco, pero siempre es más una película de época que fantástica en sí. Fantástico es más lo que sucede. Yo creo que es consciente después del uso tecnológico que se va presentando, obviamente a medida que pasa el tiempo, las opciones tecnológicas de crear historias son cada vez más y mejores, y creo que ahí termina de aprender, ¿no? Lo que es el poderío visual de su narrativa y lo que puede alcanzar su narrativa con las imágenes, que creo que es algo que lo empieza a implementar, obviamente desde su primera obra, y lo vemos a través de la trilogía de Batman, con una narrativa muchísimo más clásica, ¿no? Sin saltos temporales, sin elipsis, sin ir al pasado, al presente y al futuro. Películas más amables, si se quisieran. Pero bueno, yo creo que en el origen empieza a implementar esta cosa de, bueno, cómo una narrativa se sirve de lo visual y viceversa. Y creo que con Interstellar llega al punto más álgido de esto, ¿no? De cómo es una película muchísimo más científica, ¿no? A mí me había pasado mucho que, bueno, justo preguntabas, ¿no? Experiencia en el cine que te haga, eh, que te vuele la cabeza tal vez desde lo visual, ¿no? Y a mí me había pasado justo el año pasado, el año anterior, perdón, con Gravedad, cuando fui a Gravedad al cine. Nada, película que tal vez no es fantástico ni mucho menos, es una película de ciencia ficción, pero bueno, que se remonta mucho más a la historia del personaje de Sandra Bullock. Y Nolan, cuando se trata de elegir un formato de guión, nosotros siempre hablamos que, bueno, es más un bicho de lo que es una estructura de guión más de trama, ¿no? Es una trama muchísimo más compleja en la que tal vez los nombres de los personajes ni siquiera nos la recordemos. Es más, yo ahora me acuerdo que Matthew McConaughey se llama Cooper, pero porque la fui a ver ahora, pero probablemente el único nombre que me acuerdo de la película siempre va a ser Morph. Murph. Pero bueno, claro, o bueno, o Bruce Wayne, pero porque es Batman, digamos, no necesita presentación. Pero bueno, a trama compleja, personaje simple, a personaje complejo, trama simple. La trama de Gravedad es ir de un punto A un punto B a un punto C, volver a la Tierra, punto. No hay complejidad en esa película. Lo Luquitas, que es perdóname, complejo, porque sí. diste en la tecla con algo y lo tenía que decir. O sea, ya llegamos al límite de Tenet, que ya directamente el protagonista se llama así, protagonista, o sea, Se llama el no tiene protagonista, nombre. sí. Bueno, yo esa película me costó mucho digerirla. Reconozco que le merezco un segundo visionado, pero bueno, sí ha sido una película que me ha sacado de sus cabales, la verdad, no he podido entrar. Pero bueno, ahí tenés un ejemplo, digamos, ahí como que después de Interstellar, ¿no? Donde creo que alcanza el equilibrio perfecto entre trama y personaje, digamos, dentro de un tanque comercial apto para todos, que es lo que hablábamos un poco, digo,
es muy difícil que un autor pueda hacer cine para todos. Y cuando digo para todos, es para tu tío de 80 años como para el pibe de 14 que está descubriendo el cine, ¿no? Y todos van a salir impactados y todos van a salir movilizados. Sobre todo eso, que yo, Oppenheimer la fue a ver todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es de todas todos los rangos etarios, ¿me entendés? O sea, eso es muy difícil. Es un punto para Nolan. Y lo que pasa con Tenet, claro, es, bueno, se pasó. O sea, la trama tomó protagonismo, los personajes son un simple mobiliario dentro de la trama, es algo que a mí en lo particular me costó muchísimo. Hay gente que la ha disfrutado mismo, que se ha entregado más a la experiencia que a la racionalización de comprender qué carajo está pasando ahí, digamos. Pero bueno, nada, lo que pasa con Nolan es esto, es desde su primera obra hasta la última, hay hay una búsqueda constante de este equilibrio entre lo que es trama y personaje que creo que Interstellar, sin desmerecer a las obras anteriores, ¿eh? No estoy diciendo que porque una sea más que la otra en personaje o trama sea mejor o peor, no, pero es un mérito muy grande poder conseguir ambos equilibrios en una película tan grande como esta. Es que yo creo que por ahí puede empezar un poco el tanto hate, porque logra como ser autor, como decías recién vos, Luquita, ser autor, pero a la vez ser mainstream. O sea, porque no es un autor donde vos la vas a ver y decís, es para un público muy especial que estudia cine y el resto por ahí no le va a gustar. O sea, te puede hacer eso, te puede hacer una película con su marca, pero a la vez sigue siendo mainstream. Creo que en el origen es donde logra más o menos tener ese punto de inflexión de, como decías, tramas complejas, de algo que ya viene tratando de el tema del manejo del tiempo y del espacio, de tiempo y espacio, no espacio, me refiero a espacio físico. eh, y lograr esa espectacularidad con las imágenes. Porque después, por ejemplo, sí, bueno, El Caballero de la Noche también tiene muchos planos que son espectaculares, pero creo que con el origen, con todo lo que va contando, es donde empieza a lograr tal vez para mí esa, esa amalgama entre la trama compleja y contar también con la imagen. Eh, a mí particularmente Interestelar la vi en el cine las dos veces, la primera y la última en IMAX, con lo cual fue una experiencia totalmente superlativa. Y Gravedad lamentablemente no la vi en el cine, la vi en tele, me hubiera encantado verla en el cine, pero, y bueno, y Tenet, sí, Tenet también, la vimos en el cine, que fue cuando recién volví al cine después de la pandemia, y las dos veces que la vi no la logro digerir mucho, pero porque siento que ya, como decía Luquita, se fue un poco se pasó de la raya, por así decirlo. Es demasiado Nolan ya en Tenet y me gusta, pero no es de las mejorcitas para mí de Nolan. Bueno, a mí particularmente, no quiero ser tan contundente todavía en este postulado, así que ahora para volver con vos, Eva, quiero, o sea, el capítulo está centrado en Interestelar, obviamente vamos a tener que hablar de algunas cuestiones de Nolan en general como director, autor, pero bueno, te quiero decir algunas palabras, Sebas, a ver qué opinas, ¿no? Todo esto en relación a Interestelar, ¿no? Vos después elegís por cuál querés empezar. Arrancamos. Sobre explicativa, solemne, berreta, todas palabras que se han escrito en críticas. Estoy trayendo a colación, ¿no? Ok. A ver, arrogancia, eh, Hay un poco de moros, hateo en tu sí, crítica. morosidad. Bueno, y todos adjetivos calificativos y despectivos similares a ¿no? No debe ser la primera vez que lees este tipo de calificaciones, ¿no? Creo que también se concentran mucho cuando se habla de Interestelar. Así que bueno, te quiero dar tu momento de descargo, ¿no? Como para que las refutes y expliques por qué desde tu punto de vista quizás esto te parece demasiado. Em,
Creo que, a ver, siempre hay una experiencia subjetiva y una experiencia objetiva con cada película, ¿no? Desde lo objetivo, yo puedo ver por qué alguien considera a Interstellar sobreexplicativa. Quizás se me ocurre una sola escena o dos. Me parece que en esta etapa Nolan aprendió que hay ciertas películas. Nolan, lo venían diciendo recién, es un tipo que se sostiene mucho en la trama. De hecho, la mayoría de sus películas son policiales, en su versión variada, pero son policiales. Desde Memento, Insomnia, Tenet mismo. Digo, hay una cosa que se sostienen en el desafío de la trama de desarmar la bomba o lo que fuere, ¿no? En su versión más básica. Eh, y encima con la característica hipercerebral que tiene el tipo, que es, ok, hago un policial, pero está contado al revés y el tipo pierde la memoria. ¿Cuántas capas de complejidad le puedes agregar a eso? En algún punto me parece que el tipo entendió que hay una parte que para llegar a todo tipo de público y no quedarse solo con estudiantes de cine o gente muy consumidora de ese tipo de géneros o de películas más cerebrales, requiere ir a cierta bajada, cierta explicación, bajar un par de líneas que un poco ordenen lo que estamos viendo. Esto lo vemos en un montón de autores, en un montón de películas. Autores que generalmente llegan a una instancia donde tienen que hacer películas propias, pero que también se puedan funcionar en el cine en público mayor. Desde ese lado entiendo por qué gente puede considerar sobreexplicativa y demás una película como Interstellar. Aún así, yo no sé, la parte del Tesseract en el final requiere 3 visualizaciones por lo menos para entender exactamente todo lo que está pasando. Y aún así, yo no sé si lo podría explicar en su tipo, detallado. Hay un montón de lecturas que podemos darle ya después, pero bueno, sin entrar en la parte tan científica. Después hay una cuestión de, es un tipo que sí le gusta contar historias con mucho show, mucho despliegue, mucha cosa. En mi criterio es algo que funciona, que lo hace bien. A veces le saldrá mejor que otras, en algunas películas mejor que en otras, pero es su manera de contar. No sé si puedo, no recuerdo el adjetivo, pero como decirle tipo Creo que soberbio, sería, claro, o arrogante, creo que había dicho. arrogante eso, claro, sí, sí. Qué sé yo, es como, yo creo que estos calificativos en un par de años le van a caer a Villeneuve, ponele. Que Ya le digo están que, empezando a caer. bueno, por eso digo, Es y el es un nuevo tipo. Nolan para Por parte de eso, la... totalmente. Hay una entrevista muy, no sé si se la cruzaron, pero hay una entrevista de Nolan a Denis después de Doom 2 que está muy bueno porque ves medio como, no quiero decir la vieja escuela y la nueva escuela, pero un poco la herencia de uno sobre el otro. Y es muy atractivo ver cómo, a ver, Denis tiene toda la admiración sobre Nolan, a la vez que Nolan sobre Denis no puede creer cómo filmó Doom 2. Y yo miro Dune 2 y honestamente veo algo un poco más pochoclero que Dune 1 y que funciona mejor al cine común. Y me parece que es un poco lo que pasó con Interstellar y que empezó a pasar con las siguientes películas de Nolan, que iba en esta cosa de soy autor, soy autor, soy autor, soy autor que vendo en cine, soy autor que vendo en cine, me pasé de la raya y quizás ahora está empezando a volver. No sé, a esa gente le diría hace vos Interstellar, pero bueno, qué sé yo. Para mí, digo, en lo que propone hacer lo hace muy bien. No es una película perfecta, pero tiene muchísimos aciertos buenísimos. Y sí hay una cosa de que, por lo general, no deja de ser una peli de ciencia ficción. Hay mucha cosa contra el género que aparece, no solo en la crítica, sino en gente que, si no te gusta la ciencia ficción, es difícil que te sientes a ver Interstellar con mucha atención y mucho interés. Y en el momento en que encima te ponen ciencia real, es un bardo, digo. A gente le debe haber pasado con Arrival esto. Y yo veo Arrival y me vuelvo loco, porque a mí es algo que me gusta. Pero son películas que pueden ser muy cerebrales y quizás para la parte sensorial se quedan cortas, más sensitiva, digamos, de las personas. Eh, Acá creo que intentó hacer un poco de las dos. En mi opinión es de lo que mejor le salió junto con Oppenheimer en ese balance. Eh, y bueno, y quizás para otra gente quedó a mitad de camino y no la convenció ese miti-miti. Pero bueno, no sé, que sigan viendo otras películas. Es buenísimo lo que planteás en esto de cómo te separa Nolan frente al espectador, ¿no?
Y también, claro, uno cuando va a ver una película de ciencia ficción, se tiene, creo que, entregar a toda la experiencia, ¿no? Tanto a lo fáctico como a la experiencia fantástica, ¿no? Porque, digamos, la ciencia ficción nace del fantástico, también nace de la pregunta del what if. ¿Qué pasaría Sí, si esto que nosotros hoy conocemos como algo real, ¿sí? Como algo palpable, como los robots, como las computadoras, la inteligencia artificial, se revelara, se llevara al espacio, se bajo siempre una línea fáctica, ¿no? Digo, bueno, sobre sí, algo. Pero claro, lo que hace Nolan, básicamente en un punto plantearte es, bueno, todo muy lindo con Gargantúa, todo muy lindo con esto, con los embriones, que esto, pero al final lo único que trasciende el tiempo y el espacio es el amor, ¿no? Y ahí, claro, capaz que tenés al más purista que dice, che, qué poronga es esto, qué es esta pelotudez que me estás planteando, y por otro lado tenés a capaz que va a haber una cinta un poco más emocional y dice, che, pero al final esta parte es re sobreexplicativa, ¿no? ¿Por qué me muestran el pizarrón con el cálculo? Entonces, claro, el tipo como que se dirige a todo el mundo arriesgándose también a que el público decida por dónde tomar la obra. Que creo, bueno, obviamente cuando vas a ver una cinta de ciencia ficción, hay muchísimo ciencia ficción abordada de forma diferente. Qué sé yo, tenés a Paul Verhoeven que lo lleva de un lado, lo tenés a Nolan que lo lleva de otro, y lo tenés a Villeneuve que está ahí. ¿Me entendés? Que yo, Arrival es un poco su interestelar también. sí, Pues Arrival también logra lo mismo, es la ciencia y la emocionalidad en el mismo punto. sí. Mismo su montaje y demás, y bueno, lo que es la musicalización. Pero bueno, creo que son esas obras las que generan más discordia, que son las que logran ser un poco más trascendentes que otras, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante ese punto de, claro, hasta dónde lo fáctico y lo emocional pueden convivir en una película y que sea verosímil. Porque yo en un Sí, sí. momento, yo no me acuerdo, como, yo me acuerdo de Gargantúa, o sea, los otros nombres no me acuerdo nada, digo, a nivel científico, lo del Tesseracto y demás, no me acuerdo nada. Lo que yo me acuerdo es que es un padre que se quiere encontrar con su hija y tiene que viajar en el tiempo para poder hacerlo. Bienvenido. O sea, del macro al micro. Y creo que lo logra de una forma espectacular. Sí, te agrego, creo que eso coincido totalmente, es el mejor acierto de la peli. De hecho, esto de que pues, tiene una astucia de que, o no sé si astucia, pero tiene un acierto, si se quiere, de... Esta peli arranca muy anclada en una realidad que no parece tan lejana a la nuestra. Hay una cosa de calentamiento global, el polvo que se está comiendo todas las cosechas, que avanza sobre la Tierra en general. Sí, que se ve Eh, polvo nada más. O sea, no, sí, no, sí, no hay sí, nada espectacular Y en ni esta siquiera hay una visión. parece... sobreexplicación sobre eso. No sé si se dieron cuenta volviéndolo a ver. No hay Sí, una sí. No, sobreexplicación muy No, no, grande sobre no. lo que está pasando. Es Ah, medio. No estamos quedando sin comida, chicos. sí. Básicamente. mm, No, y hay unas pocas líneas que dicen, bueno, ahora solo podíamos cultivar maíz. Que reviéndola, ¿entendés? Ok, ya probaron con otras cosas, ahora redujeron a maíz, que es lo único que sobrevive. Hay como una cosa de que en pocas líneas, si uno lo revisita, incorpora nuevos elementos que están, digo. Pero eso es, digo, un desastre natural, no es tan lejano a algo que podría pasarnos hoy en día. Y me parece que eso permite que uno lo ancle a una realidad quizás no tan lejana, o que pueda empatizar más fácil que arrancar directamente en el espacio, ¿no? Hay algo de eso que me parece que es muy efectivo de cómo arranca la peli. Y Mismo, esto, perdón, Sebi, te hago un sí, paréntesis. Cómo elige también usar la espectacularidad, ¿no? Que es un tipo que es muy experto en eso. Estamos acostumbrados mucho en las películas de cine catástrofe, ¿no? Mostrar que cuando el mundo se está yendo a la mierda, hay tornados, hay maremotos. A ver, a mí Roland Emmerich me encanta, pero bueno, es otra forma de contarlo. El tipo te presenta el fin del planeta Tierra de una forma súper tangible, como decías vos. Es súper real lo que está pasando, porque no esté pasando, puede pasar así. sí, No sí, es que el sí, tipo te y pone, no, sí, se están infestando de tsunamis, los mares, si hay maremotos, si hay terremotos, si hay tornados. No, 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 lo ves pasa así. en el polvo arriba de la mesa y la gente dando vuelta a los platos, como una cosa Eso. súper cotidiana, que está bueno que están estas micro entrevistas al principio, que son entrevistas de un documental real de eh, un desastre natural en Estados Unidos, que hubo una ola así de polvo que no sé de dónde venía. Y son fragmentos de entrevistas reales que funcionan muy bien. Y en el medio te mete la de Murph siendo ya de vieja, ¿no? Pero es una gran introducción y parece medio entre documental y qué sé yo, que a vos te ancla con los pies en la tierra, así por lo menos de inicio, ¿no? Entonces vos estás viendo personajes que pueden ser reales, 100%.
Me parece que es un gran acierto para el inicio de la película eso. Y al que viene quizás como atajado a es ciencia ficción, lo baja un poco. Le da otra experiencia de, bueno, está bien, pero ok, es gente que maneja camionetas y tiene computadoras, solo que nada, pasar un par de años y no creen en el alunizaje, qué sé yo. Como hay pequeños detalles de la historia nomás, pero no parece tan lejano. Bueno, de hecho creo que es la primera película de Nolan en la que llegamos a ver personajes que podrían parecer reales, ¿no? Porque bueno, obviamente, como bien decía Lucas hace un rato, la trilogía de Dark Knight la ponemos aparte, pero es algo que no nos va a pasar con el Gran Truco, que no pasa con el Origen tampoco, mucho menos con Memento o Noches Blancas, que son policiales puros y duros. O sea, acá es donde tenemos al tipo manejando la camioneta que vive en una casa modesta en el medio del campo, que tiene 2 pibes, que vive también con el suegro, o sea, cosas completamente terrenales, ¿no? Está bien, ya arranca rápido, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, el tipo piloto espacial, ¿viste? El momento en el que empieza a seguir ahí, por el medio del campo de maíz a no sé El cómo dron. Al el dron. dron, al Dron, dron, al un dron. dron. Pero bueno, nada, en definitiva, o sea, no es casualidad que siendo la película más emocional de Nolan, empiece justamente presentando unos personajes con los que empatizamos desde el momento cero. Yo creo hay un detalle, pongo un asterisco acá y abro una mini pestaña. No sé si sabían, este guión arrancó con su hermano, Jonathan Nolan, laburando con Spielberg. No sabía eso. Originariamente el proyecto era de Spielberg. Y Sí, creo que es sí. algo que se asoma bastante en el primer acto, uno sabiendo esto, entre esta cosa de misterio, arranca muy misteriosa la película, los niños, ella, papá, pensé que eras el fantasma, qué sé yo, como una cosa muy, muy misteriosa, no sabemos qué, algo paranormal ocurriendo en una granja, digo, ¿no? La corrida por los campos, cuando llegan a lo que sería, a lo que después nos enteramos que es la NASA, el cerco cerrado y las luces, como que hay algo que se asoma en todo esto. No sé cuánto había de ese guión en el de Spielberg, porque claramente en el momento que Spielberg se abre y entra eh, Christopher Nolan, claramente, de hecho, en una entrevista dice, le dije a mi hermano, vos sabés que te voy a reescribir todo. Eh, pero bueno, nada, el resultado, yo creo que hay algo de esa esencia inicial que se asoma, que podría haber unas líneas de Spielberg en todo eso. No quita que el desarrollo de donde parte y todo hacia dónde lo lleva, la postura filosófica en los personajes y demás, me parece que está muy bien desarrollado. Y eso sí no estaba en la versión inicial de Spielberg. Y No, es se que ve también además, No, no, iba. Se ve también en esto que la relación de padre e hija, algo que Spielberg también como que tiene ahí siempre, o lo daba. Ya de Fableman lo dejó bien claro también. Eh, Así que sinceramente me gustaría ver también esa versión. O sea, cuando supe ese dato dije quiero ver en Interstellar ahora la versión de Steven Spielberg. Sí, no creo que pase nunca, pero a esta altura. Ojalá, ojalá, de El verdad. borrador a lo sumo logramos que salga a la luz, pero lo dudo. Sí, pasó algo sí. parecido en la fines de 70, se llama Encuentro cercano al tercer tipo. Pero bueno, es otra impronta. Pero bueno, digamos que es un poco como Bueno, las películas se van retroalimentando en sí, ¿no? Pero bueno, como decía Seba, es una película de Nolan. Digo, sí, sí, obviamente los 100%. grandes directores siempre se van a retroalimentar de otros, digamos, y no hay nada más lindo que lo acepten. El cine es una retroalimentación constante, pero no por eso es una copia, ¿no? Claramente. No, ni hablar. No, para nada. Bueno, después otra cosa muy particular de la película, justo Seba se aproximó un poco a la idea cuando habló bueno, el tercer acto, ¿no? Y ese acto final que, bueno, es bastante polémico. A mí lo que me pasa con Interestelar es que capaz vos me sentás en una mesa y me decís, bueno, un ejercicio, ¿no? Explícame en 4 minutos cómo Cooper llega al tercer acto, ¿no? Pero no me lo expliques diciéndome, bueno, claramente porque el personaje pasó de el punto A al punto B y así llegó. No, explícamelo
en términos narrativos y de guión un poco más desarrollado, ¿no? Y yo no sé cómo carajo llega ahí, la verdad. O sea, yo no sé explicarte muy bien cómo termina ahí, cómo termina convertido en el fantasma, pero me pasa algo, ¿no? Que es que de todas maneras cuando la veo sí lo entiendo. O sea, me lo creo, lo entiendo. Incluso, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero incluso en el primer momento me funcionó mucho lo del fantasma como plot twist, ¿no? Como el efecto que uno espera del plot twist. Y creo que es algo que pasa en general con Nolan, y lo hablábamos un poco tras bambalinas, ¿no? Esto bueno, se le cuestiona a veces de estos planos medio insulsos que hace, estos montajes capaz un poco precarios o esto de que no sabe filmar acción o que, no sé, te hace 25.000 cortes por minuto, cosas que capaz atentan contra un montaje o una narración un poco más clásica, ¿no? Como que el tipo, no sé, termina siendo o pecando de descartable. Y a Interestelar un poco le acusan esto, ¿no? Que es la película quizás donde en términos narrativos más se siente esto. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? El final les choca un poco, también comparaban mucho, como decía, ¿no? Un final muy Shyamalan, por así decirlo, pero bueno, a mí siempre creo que fue una de las cosas que más me gustó de la película. Incluso en El Planeta del Agua, mucha gente acusa esa secuencia de que no entiende qué pasa. Dice que está horriblemente filmada, que no entiende qué pasa, y a mí, o sea, cada vez que la veo me pone más nervioso que la anterior, o sea, no entiendo qué es lo que justamente no se entiende en esa secuencia. Hay algo ahí donde creo que hay gente que dice no se entiende y otra gente que dice está sobreexplicada. Porque están bajando al planeta del agua, por ejemplo, y dicen 1 hora en este planeta es equivalente a tantos años en la Tierra. Es como, ya Sí, está, no necesitas saber más nada, tienen que entrar y sí. salir. Hay una cosa que capaz, me parece que la peli logra hacer bien en ese sentido, que es quizás no entra en profundidad o te tira a la ciencia. Si no la cazás, igual entendés cuál es el apuro. Ahí va. Y justo en esta peli me parece que funciona muy bien, que quizás en otras de Nolan no tanto. Y Sí, mismo, perdón, Hans sí, Zimmer te ayuda con la banda sonora poniendo ese tic-tac constante, total. indicándote que tienen que entrar y salir. Más tiempo Y otra, tardan, otra más cosa que años pasan en la odian. Tierra. Otra cosa que odian, que dicen que el tipo se apoya en la música como para generar la tensión Y que busca pero, generar, porque como las imágenes no las puede generar. pero qué Claro, mejor que la claro, ¿para qué existe la banda sonora, no? Tipo, que no tenga claro, qué música esa mejor que cosa. la banda sonora acompañe a la imagen. O sea, digo, nadie, no sería lo mismo, no sé, El Señor de los Anillos, Star Wars, El Padrino, no sería lo mismo sin la banda, o bueno, Michael Mann, es como decir, Michael Mann se apoya en el sonido de las armas, entonces para que el impacto sea mejor. Y sí, ¿qué más querés? O sea, que Pegue, esté digo, sonando, pegue. ¿eh? Pegue, digo, pegue. Pero Sí, pegaba. es como cuando en una película, no sé, alguien se rompe un hueso y se escucha el sonido que uno sin verlo ya se le pone la piel de gallina porque se imagina. O sea, sí, obvio. Aparte la escena del agua, para mí, coincido con lo que decís, Nachito, cada vez que la veo me quedó marcadísimo porque es algo primero que como decíamos, esto que Nolan te sitúa en la Tierra, digo, es algo que un maremoto, por ejemplo, es algo que no está lejano, digo, de hecho sucede en un montón de países al año una vez seguro, digo, y es una cosa que te pone como decir, bueno, mira, vos sabés lo que puede llegar a ser esto, tal vez no entendés por qué solamente el planeta es agua, pero bueno, está viajando por el espacio, nadie sabe qué es lo que hay a ciencia cierta, así que entregate, y para mí esa escena me pone de la cabeza siempre, siempre que la veo. Sí, sí, y con lo del tercer acto al final. De nuevo, creo que ninguno va a poder, solo un físico teórico va a poder explicar al pie de la letra qué está ocurriendo ahí, o el mismo Nolan. Nosotros podemos más o menos describir, ok, sí, es una representación del cuarto de la hija y donde el tiempo está representado de manera física por las líneas, ok, perfecto. Lo dice Tars
mientras él está flotando. Es la descripción que tenemos y nos sirve más o menos para entender qué está pasando. Que si él toca esto, afecta la gravedad allá. Listo, ya está, no necesitamos saber más nada. Después ahí entras en una cosa de verosímil, no verosímil, fantástico, zaraza. Pero bueno, ahí es como te sentaste a ver ciencia ficción. Hay una parte del contrato de entramos a ver eso. Llegué ahí de una manera coherente, o por lo menos para mí, llegamos a esa instancia siguiendo una historia donde todo tuvo sentido, o por lo menos estuvo bien administrado y construido consecuentemente. Ya si me pongo a hilar así de fino, soy medio rompebolas. Que así todo, digo, tuvieron un físico teórico atrás justificando todo, que no es joda esto. Entonces, podés ponerte rompebolas y correrlos por izquierda si querés. Hay argumentos de un físico teórico y un libro que escribió después sobre Interestelar justificando todo. Así que quien esté en contra de todo eso puede comprar el libro y sacarse las dudas. Está la fuente, perfecto, perfecto. Es que sí, sí, realmente, o sea, me apena que nos tengamos que detener tanto en estas cuestiones, ¿no? Pero después, además, por ejemplo, recién hablábamos de la música, ¿no? Está bien, no le vamos a atribuir la música a Nolan, porque obviamente hay compositores que la hacen, siempre laburó con Hans Zimmer, ahora lo está haciendo con Ludwig, no sé si está bien pronunciado el apellido, Göransson, no sé, pero bueno, se entiende. Y uno no puede, a ver, obviamente son los mejores compositores que hay, el tipo está laburando con los número uno. Pero el tipo, todas las películas que tienen bandas sonoras, pero inolvidables. Inolvidables, o sea, vos podés ir viajando en el Bondi y escuchar la banda sonora de Dark Knight, la del Origen, la de Interestelar, incluso la más olvidable, quizás que es la de Tenet, y sin embargo es formidable de todas maneras. Entonces es un tipo que repara prácticamente en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hablábamos también de esta secuencia capaz de la terraza en la tercera de Batman, ¿no? La que está con Catwoman, hay un tipo cayéndose atrás, como que no entendés muy bien. Pero lo decías vos, Sebas, o sea, tras bambalinas. Es algo que quizás te das cuenta en un tercer visionado, pero que en el momento como que no lo apreciás. Vos decís, bueno, a ver, ¿por qué no está hecho mejor? Pero después te encontrás consecuencias como la del Endurance en Interestelar, que me parece la mejor, sinceramente. El momento de ese falso ensamble me parece una cosa inigualable. O sea, eso si no lo ves en el cine, no lo ves. 100%. Sí, creo que aparte esa escena, venimos full cerebral, qué sé yo, viaje en el espacio, tiempo, toda la cosa, y de repente es I'm docking. Y pochoclo, no me importa. Como que hay una cosa que funciona, escena de vamos a enchufar la nave, giro contra reloj, alineo, que es como, yo la estaba viendo en el cine y es como, sí, dale, vamos. Hay una cosa de, está bien, ya dimos toda la vuelta y viste toda la versión autor de Nolan. Acá entramos en la versión más pochoclera, que funciona en el cine, está buena, da extremo, da distanciedad, todo. Y festejás cuando lo logra. Me parece que ahí está, es donde vemos estas dos caras de Nolan, la más pochoclera, la más autoral. Y está bueno, como digo, parte de la trama misma del desarrollo de la peli. Funciona. Pero Está como siempre buenísimo. también, es algo que mencionaba antes, cómo se apoya en lo visual para respetar esa coherencia y ese verosímil, ¿no? Digamos, es de público conocimiento que los recursos que utiliza Nolan a la hora de filmar no están muy ligados al CGI, sino más al efecto práctico, a mismo, bueno, no filmar en el espacio porque por ahora no se puede, pero pronto se podrá, y Nolan yo sé que va a estar ahí, pero bueno, como bien sabrán, no sé, en Oppenheimer que tiró una bomba no atómica, pero bueno, se filmó una explosión, la filmación de los átomos, digo. Encima se apoya hasta esta cosa más fáctica a la hora de filmar para que sea todo aún más verosímil, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez que él plantea esa coherencia, se apoya en la espectacularidad también y en frases y en líneas que quedan en el subconsciente, como esta línea que tiene con Tars, ¿viste? Le dice, bueno, voy a doquear, no me acuerdo cómo era la palabra en castellano, voy a doquear con la nave, con la Endurance en movimiento. Y Tard dice, es imposible, ¿no? Y Cooper dice, no, es necesario. Y en el planeta del agua, en el planeta del Sí. agua Qué bárbaro. que le tira esa, ¿viste? Cuando se da cuenta que la montaña se está alejando, mira para atrás. No, no son montañas, son olas. They're no mountains, they're waves. Y ahí explota la música de Hans Zimmer. Y yo no te puedo explicar, esa es mi escena favorita, ¿no? Es como, yo Sí, no te puedo sí. explicar
Yo no la había visto en el IMAX la primera vez, y la vi ahora. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Y yo ya la había visto la película. Pero no podía creer lo que estaba viendo. Y el impacto del agua es un baldazo de agua que le tiraron a los pibes, se cagaron mojando, ¿viste? Obviamente hay un uso del CGI porque, bueno, hacer una ola de 5 metros, yo creo que seguramente lo planteó Nolan y dijeron, no, no se puede. Como ahora en la Claro, Odisea, como con ¿viste? Oppenheimer con la bomba Claro, atómica, que quería quiero tirar un una de verdad, ¿viste? minotauro. Y le dijeron No, que no, no. no existen los minotauros. Vamos a tener que hacer, o sea, no, yo no sé lo que va a hacer eso, no sé, ya lo quiero ver, ¿viste? Pero bueno, nada. La forma de filmar el tipo también hace que te creas todo, ¿viste? Y al mismo tiempo usa la espectacularidad de una forma inigualable. No, y recién que hablábamos de Villeneuve, pienso, esa escena de él conectando la nave con el Endurance no está tan lejano de lo que es la construcción de la escena de, ¿cómo es? Muad'Dib subiéndose al gusano en Dune 2, digo, como Ujú. hay algo de, Eh, es pochoclo bien filmado y está bueno, y es como el del otro lado, el personaje viéndolo, no, es muy grande, qué sé yo, y la reacción, y hay un, nada, Hace partícipe al espectador. O sea, hay una tensión que hace contra, partícipe al espectador. Hay en la de Muad'Dib, la de cuando monta el gusano, o sea, todos los Yemens eran, no me acuerdo el sí, Fremen, nombre. sí, el Fremen, público. Fremen. Los Fremen es el público. Digamos, 100%, nosotros somos esos Fremen. Y en el docking, bueno, no hay público porque estamos en el espacio, pero nosotros somos, no somos sé, TARS. Me causa mucha somos gracia TARS cuando o somos la dicen. NASA viéndolo, si pudiéramos Sí. verlo en ese momento, tipo, lo está logrando. Me causa mucha gracia cuando dicen lo del docking, porque me acuerdo de la voz de McGonaghy. Quizás también otro que está ahí en los extremos, ¿no? Gente que te dicen que es una de las mejores interpretaciones de McGonaghy, y otros que te dicen que el tipo rosa lo border, ¿no? Porque poner esas frases tan icónicas como la de no son montañas, son olas, el docking, Murph, viste, que ya se convirtió en algo, en un meme prácticamente, ¿no? O sea, en cualquier otro actor, creo yo, que no se hubieran convertido en frases icónicas porque la voz que tiene Madonna y la forma en la que dice esas frases, ¿no? Es la que hace que todo se vuelva tan icónico de cierta manera. ¿A ustedes qué les pasa con la interpretación de él? Me parece Los maravillosa. conmueve, los La conmueve. verdad, la pregunta es cuál no es su mejor interpretación, te diría yo. Sí, es un grande. Hasta viendo contacto te lo digo, es como te lo reafirmo. Sí. Nada, me parece increíble. Bueno, esto que decís también creo que va de la mano, por ejemplo, con la interpretación de Christian Bale, ¿no? Esas frases que tira Batman durante toda la película, si no era Christian Bale y no era con ese tono de voz, capaz no nos hubiera quedado en la memoria, ¿viste? Que a mí la que siempre me queda es, bueno, la que yo siempre juego, ¿no? Cuando habla con Catwoman. Y Catwoman le dice, me diste todo. Y Batman dice, no, no Not todo, everything, no not yet. todavía. ¿Viste? Esas pausas, ese tono, ¿viste? Hace que Con la boca nada, abierta, ¿viste? Not everything. nada, nada, nada bien. ¿Viste? Y es como que eleva el espectáculo a una enésima potencia, porque no hace espectacular solamente lo visual y lo sonoro, también los diálogos, ¿viste? Que el tipo usa mucho diálogo. Y capaz sí, si te pones fino, hay diálogo que podés prescindir, seguro, que bueno, es algo que ustedes hablaban, cuando yo todavía no era partícipe de este podcast, esta cosa de Nolan, a la hora del montaje, bueno, como los planos, ¿viste? Por momentos duran un segundo nomás, como bueno, deja la cámara un poco quieta también. Y a veces pasa un poco con los diálogos, como, bueno, callate un poco, déjame pensar. Pero bueno, después condensan en esta frase que comprendes todo ese laburo previo, ¿no? Y aparte que te da a entender una película que se basa en física y cosas que uno no está acostumbrado, o sea, que igual la utilizo para que la puedas entender es magnífico para mí porque tal vez la primera vez sí, un poco decir, bueno, más despacio, cerebrito, pero ya después entendés. Y aparte esto también de cómo usa esta contraposición que suele haber, por ejemplo, ¿no? Entre una persona científica y una persona, por ejemplo, con el personaje de Anne Hathaway, cuando tienen que decidir a dónde van, a qué planeta van, ¿no? Esta cosa de que uno puede pensar, bueno, ella se quiso guiar por el corazón, por así decirlo, por el amor, él fue a lo fáctico, cuando en realidad él sabía que quería volver, o sea, en su corazón, o sea, en realidad le decía volver, o sea, buscar la forma para volver porque era lo que él quería más allá de que él quería salvar la humanidad, pero él en realidad lo que quería era salvar el planeta para sus hijos. Eh,
Y esa cosa de que igualmente logra poner este conflicto que es puramente científico, si uno ciencia ficción, pero a la vez también te mete como esa relación de que, bueno, ¿qué harías vos? O sea, ¿qué harías vos si tenés que la única posibilidad de salvar el planeta donde viven tus seres queridos y cuando en realidad no sabés a lo que te vas a enfrentar? Por eso, o sea, si bien sí tiene un montón de diálogos científicos y cosas que uno por ahí dicen, la verdad no entiendo nada. Al principio, si me decís que una hora en este planeta son 50.000 horas en el planeta Tierra, te lo voy a creer porque no lo sé, es así, pero logra meterte en ese mundo sin que vos sepas nada. Para mí es espectacular. Me encanta que hayas tocado eso, Dieguito, porque es justamente donde creo que se ve esta cuestión más sensitiva de la historia, más donde uno empieza a empatizar con los personajes incluso. Eh, Acá, justo esa escena que decís, donde tienen que elegir a qué planeta van, y está el de Edmonds o el de Doctor Mann. Y claro, filosóficamente se pone en disyuntiva, ¿seguimos lo fáctico, la ciencia, lo que nos puso acá, o seguimos el impulso más humano, ¿no? Está puesto en una línea como quizás el amor atraviesa dimensiones, que si lo destilamos a eso, queda quizás hasta cursi, ¿no? Y mucha gente me parece que se agarró de eso como para justificar, al final era el amor y el hateo de la peli, ¿no? Pero me parece que justamente todo lo que construye, digo, son personajes dando argumentos filosóficos frente a un conflicto. Y hay un poco, hay algo que quizás queda un poco perdido en la historia, pero toda la escena con Doctor Mann que se van a explorar, ellos deciden ir al planeta de Doctor Mann, llegan, es esta roca de hielo, todo que parece inhabitable, y Doctor Mann se lo lleva como a recorrer el planeta. Y le empieza a decir. Claro, ahí ellos se enteran que todo el plan A, que era llevar a los humanos hasta allá, era mentira. Lo usaron para convencerlo a Cooper de que se animara a viajar. Y Doctor Mann le dice esta cosa, está probado que al momento de morir usted va a ver a sus hijas, a sus hijos antes de morir, como va a ver la cara de sus hijos. Y eso hace que usted tenga un extra de supervivencia para poder nada, para poder sobrevivir en general, digo, como para ir más allá que las máquinas, le dice, por ejemplo, o que incluso una persona sin familia. Esto es, digo, es como temática pura y dura, digo, son los personajes, son los argumentos filosóficos, y de hecho es lo que logra que Coop llegue a donde llegue. Es el hecho de que él tiene un motivo para volver y para salvar a toda esa gente. Eh, Puesto en palabras, sí, el amor atraviesa dimensiones. Es el amor a sus hijos lo que lo hizo, ya fue, me mando al agujero negro y a ver qué pasa y conecto y termino en este espacio de 5 dimensiones que me armaron sobre la habitación de mi hija. Ok, pero es ese instinto de supervivencia por sus hijos que lo hace llegar ahí. Es muchísimo más poderoso, me parece, desde la construcción filosófica y cómo se pone tanto en palabras como en acciones a lo largo de la película. Y mismo si Y nos podemos a expandir, perdón, Dieguito, para terminar la no, idea, sí, sí, sí. también probablemente fue la inspiración de Edmunds, ¿no? Para viajar a ese planeta y de una vez por todas hacer una colonia para poder vivir con su esposa, el personaje de Anne Hathaway. Sí, sí a todo lo que dices, y bueno, para todos los haters ahí que siempre se apoyan, bueno, al final era el amor, sí, al final era el amor. ¿Sabes que sí? Y que, y que aparte, o sea, el personaje de Cooper, ya casi que a la hora de película, o sea, después del primer planeta, ya sabe que es casi nula la posibilidad de volver. Porque cuando, o sea, él le dice al personaje de Murph, le dice, te dejo el reloj y bueno, como para que vayas tanteando, por así decirlo, y ya cuando vio todo el tiempo que perdieron, ya está, dice, esto es imposible, perdimos a uno, la nave está media ahí, y que se va empeorando cada vez más, porque después con el personaje de Man, también. Ya ahí ya les chorea la nave y se va todo al carajo. O sea, es como que ya uno dice, bueno, ya no tiene posibilidades de hacer lo que él quería. E igualmente trasciende todo eso y dice, bueno, listo, me arriesgo yo. Es magnífico. El instinto de supervivencia. Está buenísimo.
cuando volvemos y vemos ese fragmento, los mensajes que fueron llegando a lo largo de los años después del planeta de Miller, a mí me destroza esa escena. Y ya el Sí, te momento en que él fulmina. se va, creo que ahí es donde vemos de nuevo este contraste. No entendemos lo que está pasando en el tercer acto exactamente, qué sé yo. Entendemos que si bajan a este planeta, por cada hora pasan 7 años en la Tierra, cosas así. Ahora, cuando vemos la cosa manifestada de eso, es súper poderoso y como el argumento, digamos, o la justificación de este conflicto, digamos, de cómo funciona la mecánica, lo vemos que efectivamente tiene una consecuencia. Ya desde el punto en el que él se va, no sé si todo el mundo toma noción de, el tipo se está yendo, está dejando a la hija llorando y no sabe cuándo va a volver, se va a una misión que a mí me destrozó, yo lo veía en el cine y lágrimas, me destrozaba. Y cuando ves los mensajes después, que efectivamente de alguna forma casi que falló, es muy fuerte realmente ver la consecuencia de ese paso del tiempo. Como esa consecuencia que existía y que se instala desde un principio cuando él se va, nada, se materializa. Y, Creo que ahí vemos construido todo, digo, vemos, no construido, la causalidad, ¿no? De toda esta construcción previa que vimos de, ya hay una consecuencia del tiempo, de los viajes, de todo lo que estamos encarando, puede tener una consecuencia, y efectivamente la vemos esa consecuencia. Pasó el Es, tiempo. es que además la película en ese sentido, más allá de que no se apoya enteramente en eso, tiene un high concept que es fascinante, que es justamente ese, ¿no? O sea, el hecho de que el tiempo para el protagonista y el público que lo viven de la misma manera sea completamente distinto al que en este caso transcurre en la Tierra y que encima veamos las consecuencias como en esos tapes que son demoledores, ¿no? Igual necesito hacerte una corrección en algo, porque vos hace un rato decías lo que le importan sus hijos o que hace todo por sus hijos para volver, y en realidad es por Murph, porque Tom, estamos de acuerdo Bueno, que sí. le chupa un huevo. Queda un poco de adorno, Tom, Tom pobre le Tom. chupa un huevo. Es lo único que le voy a criticar a la película. Tom es Es la lo granja. único. vas a ser un buen Este... granjero. No, 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 no. Es lo único en lo que ahí le tengo que soltar la mano a Nolan porque, dale, o sea, pobre pibe. Es más, hasta termina justificando que le chupa un huevo porque medio que termina siendo una especie de villano al final, ahí medio salido Bueno, de la pero ahí nada. está lo inteligente. O sea, ese no es desinterés, pero bueno, ese no es el desinterés por el hermano, sino la sobreprotección hacia la hermana o el Tal sobreamor hacia la cual. hermana, que hace una enemistad natural entre hermanos, ¿no? Tipo, Es sí, re... la verdad que nos dejó y después se termina transformando en el antagonista. Así que creo que lo hizo bien. No, para retomar un poco también esta cosa de cómo el guión es muy inteligente también en presentar los diversos conflictos. Una vez que nosotros vemos todos estos tapes y Cooper sabe que no va a volver, o al menos no va a volver a ver a sus hijos, se empieza a plantear el nuevo conflicto, que es esta cosa, el plan B. Porque él hasta este momento, él es consciente de que está haciendo todo esto para salvar el planeta Tierra. Ahora, cuando se da cuenta de que eso nunca fue posible y que lo único que necesitaba la NASA era encontrar un nuevo planeta para habitarlo con embriones, ahí se renueva el conflicto. Dicen, no, yo tengo que salvar a Murph. En un principio era, yo tengo que volver con Murph. Ahora literalmente la tengo que salvar, porque no hay nadie que esté de mi lado. Bueno, después también otra cuestión que sucede con Interestelar pasa a veces por algunas comparaciones un tanto odiosas que se suelen hacer, ¿no? Siempre, a ver, es un debate de film Twitter, ¿no? Esto o sea, Interestelar queriendo ser 2001 y no estando ni cerca de pasar por ahí cuando en realidad yo no siento que quiera hacer eso, ni mucho menos, más allá de la influencia que es incuestionable, ¿no? Porque bueno, creo que para cualquier realizador que quiera hacer una película en el espacio, 2001 inevitablemente va a terminar influyendo. Me parecería extraño que no lo haga, pero bueno, tanto vos, Lucas, como Sebas habían traído un punto de contacto, justamente, que me pareció más valioso y del que no se habla tanto, que justamente en relación a algunas reminiscencias con Contacto, de Robert Zemeckis, película que casualmente también lo tiene McGonaghy, en uno de estos papeles inolvidables, así que bueno, siendo que trajeron la idea, me interesaba también que profundicen un poco en eso.
Sí, yo cuando vi Interstellar inmediatamente me acordé de varios elementos de contacto. De por sí también es una peli que arranca con una historia de padre e hija, en este caso quizás con la hija. Y está la cuestión hacia lo que hay afuera, ¿no? Estamos anclados en la Tierra nuevamente y qué hay en el más allá y hacer contacto con el exterior, por fuera de nuestro planeta. La peli también aborda, ante esa pregunta, distintas propuestas filosóficas, tanto desde el ser más racional, que es el personaje de Jodie Foster, como el de Matthew McConaughey, que va desde un lado más espiritual, ¿no? De la creencia en Dios. Y está bueno como frente a un conflicto muy similar, quizás en este caso, bueno, más que un conflicto, una pregunta, digamos, porque en este caso no está el conflicto de la peli, no es el mismo conflicto en la peli, pero frente a una temática y un interrogante que suele ser en común, se abordan desde lugares filosóficos muy interesantes, distintos, y que son todos propios al ser humano. Me parece que funciona muy bien la peli en ese sentido. A su vez, no es menor que la peli Contacto es una adaptación de un libro de Carl Sagan, el famoso Carl Sagan de Cosmos, que escribió inspirado en la física teórica de Kip Thorne, que es el físico teórico que usaron como consultor en Interstellar. En ambos casos, abordando todo el mundo de agujeros de gusano, agujeros negros. La peli tiene un final muy similar, las dos, en un sentido de que los personajes atraviesan un agujero de gusano y llegan a un lugar creado por seres que no conocemos de otras dimensiones, que quizás son los mismos humanos evolucionados de otro tiempo, pero que nos ponen en ese mapa un poco, en el caso de contacto, justamente para responder esa pregunta y empezar a hacer contacto hacia el futuro. La otra es un poco para darle la posibilidad de supervivencia a la raza humana. Eh, Está muy bueno para mí en ambas pelis esto, el enfoque filosófico, cómo logra el recorrido de los personajes llegar a una respuesta, no una respuesta, pero un recorrido muy similar quizás, enfocado eso, en interrogantes propios del ser humano, ¿no? Sí, bien como decías, también lo interesante de Contacto, que al igual que el Interestelar, pone en la balanza lo que es, bueno, la ciencia con elementos más terrenales y sentimentales, como, bueno, en el caso de Interestelar, lo que es el amor y cómo trasciende, ya como una pulsión humana, ¿no? Como el humano acciona a través del amor y cómo en Contacto el personaje de Jodie Foster, Ellie, tiene que aprender sobre la fe, ¿no? Sobre, bueno, la fe es puesta en duda constantemente en la película, pero bueno, ella siempre con la cabeza puesta en los hechos, ¿no? En lo fáctico, en los números, en los mensajes que se descubren y demás. Y bueno, el personaje de Matthew McConaughey pone en prueba eso, y hasta mismo, bueno, cuando está la entrevista que ella se postura, ¿no? Para poder ir a este lugar de donde habla de estos seres, Matthew McConaughey la sentencia con esa pregunta que es, bueno, ¿vos creés en Dios? Porque claro, ella en un momento dice, no sé qué tiene que ver con esto. Y mirá, si el 95% de la población de la Tierra cree en Dios, claramente es una pregunta muy pertinente, ¿no? Que bueno, que es algo que también ambos personajes en ambas películas tienen que aprender, ¿no? A arreglarse, ¿no? Con ese vínculo emocional. Y bueno, como también una vez que ellos transitan ese final hacia ese nuevo espacio creado, sea por los seres humanos o por seres celestiales, bueno, nunca lo podremos saber. Capaz en Interestelar sí se da a entender que, bueno, son los mismos humanos los que lo crearon en algún momento, en algún espacio, en algún rincón de la galaxia. Obviamente, Nosotros mismos nos pusimos acá, dice Cooper. básicamente, sí. Obviamente, Interstellar es más una cuestión de resolver la trama del conflicto principal que tiene la película, que es salvar la Tierra. En Contacto no hay ese conflicto, o sea, el conflicto nace a partir de una incertidumbre que tiene Jodie Foster y que básicamente le cancelan todos los fondos para poder seguir investigando. Una vez que lo hace, vuelve sin nada, ¿no? Y ahí otra vez toda esa guerra interna que tenía Jodie Foster contra la fe es la única herramienta que le queda, porque claro, nadie le cree. Y ella dice, yo estuve ahí, a mí me cambió, yo hoy lo único que me queda es la fe, yo confío en que puede estar ahí y que me transformé como persona y como ser humano. Que bueno, ahí está también, digamos, como otra vez como lo fáctico ya pasa a un segundo plano y sobresale lo terrenal.
Pero bueno, más que pertinente la comparación, yo la verdad que cuando volví a ver Interestelar no se me venía a la mente Contacto, hacía mucho no la veía, y bueno, lo que hablábamos tan bambalinas con Nachito, son películas que cuando la vemos a cierta edad nos pegan de una forma y cuando la vemos más de grandes nos pegan de otra completamente diferente. Me pasó con Contacto, la verdad que me voló la cabeza viéndola otra vez, y bueno, con Interestelar cuando la pude ver en el cine también. Las ves de otra forma, con otra maduración. Sí, a mí me Está va a bueno esto que... pegar desde, o sea, no desde la sorpresa, claramente, porque me la contaron toda, pero bueno, son los Pero es lo sacrificios. mismo, no es lo mismo, no es Estoy lo mismo que cargando, verlo, estoy no es lo cargando, mismo, no lo es lo estoy mismo. cargando. Lo quiero aclarar nada más para que sepan los sacrificios que hacemos por las y los oyentes, ya que bueno, me queda todavía un rato de película y sacrifiqué acá la experiencia de no saber nada, para que bueno, los chicos puedan dar cátedra como lo están haciendo. Justo vos ibas a decir algo. No, sí, vuelvo un cachito sobre lo que decía Lucas, esto de el interrogante que le hacen al personaje de Jodie Foster, que le dicen si cree en Dios, pero antes le pregunta, ¿se considera una persona de fe? Incluso creo que va más allá de la creencia en Dios, como una cosa más espiritual propia, ¿no? Porque cada uno le dice Dios en lo que cree, ¿no? Creo que el mismo Einstein tenía una definición de aquello que no puedo explicar del universo, ¿no? Y hay una cosa que me parece que se ven los dos protagonistas, esto del personaje de Jodie Foster, que un poco ya soltando la cosa racional hacia el final y obligándose a creer en más allá de lo que puede explicar, aceptando quizás una cosa de pidiendo que tengan fe en lo que ella vio de alguna forma al final. Y Cuphead es lo que decías vos recién, Lucas, tiene esta cosa de este viaje de impulsado 100% por lo racional, pero internamente va desde algo más espiritual y emocional como es el amor, por más cursi que suene, pero que los dos al final terminan encontrando un punto donde son impulsados y motivados principalmente por lo espiritual, o por la cosa más humana por encima de lo racional. Que es un cambio filosófico un arco de transformación muy grande en los personajes. 100% interno, más allá de la trama, digamos, ¿no? La trama lo llevó a eso, pero está buenísimo ese elemento, que creo que funciona muy bien en las dos películas. En esta cosa de creer en lo que no se puede explicar. O sea, pues en definitiva, la ciencia también se apoya siempre en explicar algo, o sea, en algo fáctico, y la fe no, vamos a decir, porque no, justamente no se, es la creencia en algo que no se ve, vamos a decir. Y en definitiva, ambos confluyen en lo mismo. Y encima de esta cosa que tienen, a mí con Contacto, yo no la había visto, sinceramente la vi ayer, y lo que me pasa en un momento es que no entendía bien por qué estaba en al final, casi al final, eh, ju- con este jurado, con esta cosa que le están como queriendo, bueno, dame una explicación porque nosotros pusimos plata para esto, que es algo que también tiene Interestelar, esta cosa de que en definitiva la corporación, vamos a decir que en la NASA en uno y después en los gobiernos de un montón de países en contacto, cómo también van buscando de sacar provecho de la situación, porque en definitiva, en contacto, bueno, justamente cuando descifran ese primer contacto, obviamente el mensaje que les llega no es para nada agradable cuando lo descifran, que es algo acá a un asterisco cuando en esta primera, acá en la vida real, ¿no? Acá en la vida cotidiana, cuando empezaron a educar a a inteligencias artificiales que la educaban básicamente con Internet, bueno, llegaban casi al mismo objetivo con el que llegan en contacto, que es lo que podría llegar a pasar. Digo, o sea, son cosas que no son tan irracionales las que hacen. eh, entonces, digo, cómo la corporación también se mete y quiere sacar provecho y cómo llegan después, o sea, ellos en el caso de contacto, a decir, bueno, pese a todo nos ponemos de acuerdo en esto, o sea que ambos tenemos que sostener algo que tal vez nadie nos cree porque no lo ve, pero bueno, yo lo viví, entonces quiero hacer sentir al mundo de que, bueno, lo que yo vivo, poder compartirlo, que es lo que termina pasando también en contacto. La Bueno, única prueba es su experiencia humana, eso es como lo Exacto. fuerte. Igual bueno, que Coop. en Interestelar esta cuestión
me parece interesante que se humaniza un poco más, ¿no? Porque, bueno, más allá de que no sé si podríamos, o sea, si podríamos trasladar este lado un poco más corporativo, si se quiere, quizás en Interestelar termina siendo más organizacional, en la figura del Dr. Brandt, ¿no? De Michael Caine, que es quien, bueno, de cierta manera dirige toda la batuta, ¿no? Pero bueno, acá particularmente en Interestelar, ¿por qué digo que esta cuestión se humaniza un poco más? Porque, bueno, vemos que es un personaje que claramente y se revela, como bien decía Lucas en un momento de la película, que es cuando se plantea ese nuevo conflicto para Coop, ¿no? De decir, bueno, a ver, antes quiero regresar para ver a mi hija, ahora quiero salvarla, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que los planes del doctor Grant son otros, eh, pasa esta cuestión, ¿no? Que en realidad más que por un interés burocrático demás, el tipo está convencido de que hay una sola manera de salvar a la humanidad y está dispuesto a arriesgar cualquier cosa para eso, ¿no? Es el famoso sacrificio por el bien mayor. Quizás en Interestelar por eso en lo que es esa faceta está un poco más humanizada. Pero bueno, en definitiva, con todas estas cuestiones que estaban mencionando y bueno, con la pertinente comparación con Contacto, yo no sé si decir que es la mejor película de Nolan, más allá de que hoy sí puedo decir tranquilamente que es la que elijo yo, eh, pero, pero sí creo que hay algo muy interesante y que incluso se traslada en la película a su filmografía en general, ¿no? Eh, Todos sabemos, ya lo hemos hablado un poco, Nolan es un tipo un poco frío, quizás, ¿no? Para sus historias, justamente Lucas lo está explicando hace un rato, es un director que construye tramas, que bueno, sacrifica un poco el abordaje de los personajes, esto siempre se ha visto. Eh, Interestelar no es el caso y mismo es la película más emocional de Nolan y justamente en la que eh, pone de manera expresa un poco su conflicto, ¿no? Esto de, bueno, la emoción, el amor contra la razón. eh, no me parece casualidad que, bueno, sea esta la película en la que se plantea esa disyuntiva, que, bueno, es universal prácticamente. Así que eso me daba pie justo para preguntarte, Sebas, ya que te tenemos acá, ¿qué te sucedió con Oppenheimer, ¿no? Siendo que te gusta Nolan, ya que es la película quizás en la que no sé si tiene menos capacidad de despegue, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es la película en la que se limita a una obra previa, ¿no? Que bueno, es este registro histórico que se ha hecho en el libro sobre la figura de Oppenheimer y bueno, de todas maneras siempre manteniendo su impronta, ¿no? Sí, yo disfruté mucho la película, también la fui a ver al cine, de hecho fui al IMAX incluso. Creo que es una peli donde quizás tuvo la comodidad de tener un personaje tan fuerte al ser real y con un conflicto interno que ya conocemos todos, que se pudo confiar de que desde ese lado no iba a fallar y la trama que hiciera iba a funcionar con este personaje. La película en sí funciona, es una película que tendría que revisitarla, pero sí sentí que iba a los chapazos para hacer lo larga que es y que en ningún momento se detiene. Casi hay momentos que es medio corte, corte, avanzamos, avanzamos, videoclip, pero son casi 3 horas y no bajás en ningún momento. Para mí es eficiente en eso. Yo me emocioné mucho más con Interstellar, si la pongo a la par, Obviamente. digo. Hay una cosa de, humanamente me pegó mucho más Interstellar porque la sentí más cercana. No quita que el momento donde vos ves al personaje de Oppenheimer viendo las imágenes de lo que fue la bomba y te, te quedás helado ahí. Es muy fuerte. Creo que eso lo logra construir muy bien. Y tenés una cuestión de trama y personaje que funcionan muy bien. Sentí que la peli además son medio que parece dividida en dos partes, toda la construcción de la bomba al principio y el juicio como segunda parte. Y ahí se vuelve full trama, ya sabemos quién es Oppenheimer y bueno, nos quedamos, eso, vuelvo a siendo un personaje tan fuerte, con un conflicto interno que ya conocemos, no requirió mucho de construir eso y detenerse en eso,
para desarrollar la trama y creo que fue más por la trama que por el personaje. Me quedé con ganas de ver un poco más de personaje, de hecho, pero es algo que excede a la misma obra ya, porque ya conocemos al personaje de Oppenheimer, porque cualquiera se cruzó con una entrevista en YouTube y veías el tipo de persona que era, por lo que estaba pasando, y creo que todo eso llega a la película inmediatamente. Pero me parece que fue una buena experiencia, por lo menos la visualización en cine la disfruté mucho. Yo Tú lo sabes, Eva, que te iba a eso. preguntar, uy, perdón, que qué te parecía esta cosa, bueno, de trama personaje, ¿no? Más a nivel estructural de guión. Si no te había parecido, que bueno, ahí creo que medio lo respondiste, que claro, creo que esta película podría llegar a ser un poco la película más de personaje que tiene él, al menos en una primera parte, ¿no? No sé qué pensás de eso, Oppenheimer, más decís. allá, Oppenheimer en particular, más allá de que conocemos al personaje y que a lo último ya la trama del juicio toma más protagonismo y pasa a ser más una película de trama porque el personaje ya está presentado como así su conflicto. Pero ¿qué pensás de toda la primera parte, o al menos las primeras 2 horas? Fácil. Sí, 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 probablemente sí. A su vez, vuelvo a esto. Yo vi más desde la construcción de él sobre la película, vi más la construcción narrativa, de trama, digo, que de personaje. Creo que el personaje un poco estaba dado por sentado y aflora más naturalmente. A su vez vemos cosas de su conflicto interno no solo con la bomba, sino sus vínculos, él peleándose con el Estado para que lo dejen laburar y traer a la gente que necesita, pero todo está bastante más ordenado por la trama que por el conflicto interno del personaje. Me parece que en Interstellar está un poco mejor balanceado, a mi criterio, o por lo menos a mí me llegó, los personajes me llegaron mucho más fuertes desde la construcción, porque son personajes 100% desconocidos que llegan a mí en esta película. En Oppenheimer yo ya conozco un poco al personaje y creo que se apoyó un poco en eso para construir la película. Ya sabemos quién es Oppenheimer, la mochila con la que carga, el conflicto que llevó adelante. Y funciona más por eso Pero bueno, Oppenheimer igual se lo- encarga de contarte el proyecto Manhattan. Sí, sí, Y, sí, o sí, sea, por total. ende, no es una película sobre el conflicto interno de Oppenheimer, es A algo que eso se voy. ve en los últimos minutos. El conflicto Exacto. interno de Cooper mueve la película, Sí, básicamente. O sea, es la historia B, que es lo que termina sí. moviendo la película y lo que se termina transformando en la historia A, en Por Interstellar. supuesto, pero hay una cosa de que Interstellar no deja de ser una peli de trama, tienen que llegar al planeta donde van a salvar a la raza humana y de alguna forma hacerlo a tiempo para que la gente en la Tierra pueda llegar. Está clarísimo ese orden, pero en cada punto que tocamos de la trama volvemos a Murph en la Tierra. Es como, Claro. ok, bajamos a Miller, salió mal, vemos los mensajes. Llegamos al siguiente planeta, vemos cómo avanza toda la cuestión en la Tierra. Entonces hay una cosa de ese vínculo que nunca se suelta. El conflicto más interno de Oppenheimer sobre, che, estoy creando un arma que puede exterminar un pedazo del planeta Tierra. Sí, no se profundiza mucho. Recién cuando ves, cuando llegan a la instancia de che, bueno, capaz no hace falta tirar la bomba, qué sé yo, si hay que tirarla, bla, 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 y hacen la prueba, como recién ahí empezás a ver como, ok, esto tiene un peso sobre él, pero durante toda la primera parte es él hacia el objetivo de construir la bomba. No ves tanto como la consecuencia de eso en él, que me parece que a lo largo de Interstellar está mucho más constante el paso de ese tiempo como consecuencia, ¿no? Y, Pero sí, las dos igual funcionan a su manera, están buenísimas. y claro, y tampoco ese peso es que se aborda de una manera muy, muy profunda, ¿no? Pero justamente por eso traje a colación Oppenheimer y te quería preguntar a vos, Sebas, para que, bueno, justamente llegues a este análisis, ¿no? Porque Oppenheimer me parece, así como Interestelar, y lo dije al principio del episodio, me parecía una película que marcaba, no sé si un quiebre en la filmografía de Nolan, pero sí, sí, quizás un quiebre definitivo o una ruptura definitiva entre público que lo ama, público que lo odia. Ahora, Oppenheimer me parece otro quiebre en la filmografía de Nolan por diversas cuestiones, ¿no? Una, porque bueno, es la película con la que finalmente, esto es lo macro, ¿no? Con la que finalmente la Academia lo reconoce, mejor película, mejor director, toda la historia que ya conocemos, ¿no? Por otro lado, un quiebre porque trabaja no solamente a raíz, o mejor dicho, en virtud de un texto previo,
sino también de un personaje real. Y a la vez porque, bueno, es una película que también significa su ruptura con Warner y significa también uno de los pasos más importantes de su carrera tras lo que fue el tropiezo más grande de su carrera, que fue Tenet, ¿no? Entonces es una película que en lo que es dato, ponele que representa muchas rupturas, pero también en el sentido de que, bueno, Nolan hace una película completamente distinta a la de a su registro previo, pero sin abandonar sus marcas autorales, ¿no? Esto de, bueno, personajes que entran, salen constantemente, explican, ponen en conocimiento al espectador sobre lo que pasa, los datos, o sea, la información física, la música espectacular, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa por ahí. Entonces te preguntaba por eso, porque digo, bueno, a ver, a Nolan lo definimos por todo ese tipo de películas en donde la cuestión de personaje no se trabaja mucho, donde la emoción no se trabaja mucho, y por otro lado lo definimos en relación a Interestelar, donde tenemos todo el elemento trama desarrollado a niveles demenciales, pero tenemos un conflicto humano que eh, podés acusar de ridículo por momentos, como muchos lo hacen, o te puede interpelar por absoluto, ¿no? Como creo que nos ha pasado a los cuatro. Entonces, por eso quería saber qué te pasaba con esta película que se distanciaba tanto bueno, Interestelar en ese sentido. A mí me da la sensación de que con Oppenheimer Nolan se volvió a ordenar después de toda esa, no sé, ascenso quizás de cerebral, tocó fondo o descenso mejor quizás, tocó fondo con Tenet, y acá se volvió a ordenar un poco en, che, tengo que tener personaje y trama. Bien. Me parece, están las dos cosas acá. No deja de ser, digo, es un director que sabe contar principalmente con trama. Esto digo, la mayoría de los grandes directores lo hacen eso. A veces logra que los personajes trasciendan un poco más de la pantalla desde un lado más humano y sensorial. Y que, vuelvo a esto, en Oppenheimer estaba eso. Está más dado por el personaje en sí mismo que por la construcción de la peli, quizás. Pero está. Y eso, me parece que en Oppenheimer se vuelve a ordenar un poco y quizás los haters le dan un poco más de chance. Capaz logró un poco la unión ahí. Y los que adoran a Nolan van a seguir adorándolo, obviamente. Eh, pero es un buen resultado. Ahora se viene la Odisea, así que veremos a dónde llegamos con eso. Qué quilombo que va a ser eso, por Dios. Así No a que va a nivel ser interesante. película, no a nivel película, pero creo que va a ser la nueva controversia estilo Emilia Pérez cuando se estrene. Así que bueno, sí, Seguro, sí, 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 sí. vamos a tener para divertirnos ahí con la reacción de cierto público. Pero bueno, no sé, Guito y Lucas quieren agregar algo más también en relación a Interstellar o Nolan en general. No, por mi lado, bueno, vos bien había preguntado si no sabíamos si era la mejor película de Nolan. Para mí sí lo es, por todo esto que estuvimos charlando. Bien, Creo que más que nada por esto que mencionamos al principio y bueno, que terminó de confirmar Seba, creo que lo que logra Interstellar, Nolan como director, es poder poner en la balanza tanto trama y personaje en igual medida y que sea y que llegue al espectador de forma tan linda y tan emotiva. Con Oppenheimer obviamente es otro abordaje, película que he disfrutado muchísimo, pero bueno, vuelve también se trata de volver un poco a las bases y reconfigurarse un poco tras tanta pérdida, ¿no? Ya sea Time, sea el estudio y demás. Sí te puedo asegurar que Oppenheimer nunca fue pensada como una película, o al menos Nolan nunca la hizo para ganar el Oscar, y creo que es un punto a favor, porque si podemos saber todas las ganadas del Oscar a mejor película del último tiempo, un gran porcentaje probablemente hayan sido para películas para ganar el Oscar o al menos para ser nominadas. Creo que es un tipo autoral y que siempre se va a seguir reinventando. Pero bueno, yo creo que Interstellar es su película. Es donde pudo acomodar las fichas de mejor forma y creo que si hoy estamos hablando de esta película hoy acá es porque yo creo que logra hacer su mejor peli hasta que, bueno, tal vez nos sorprenda con otro. Coincido en que para mí Interestelar también es la mejor de Nolan.
con muchas ganas de ver qué pasa ahora con la Odisea, sobre todo con esto de que Nolan le gusta siempre seguir filmando con efectos prácticos. Así que bueno, a ver qué sale. El Minotauro seguramente lo hará prótesis, ¿es así? Prótesis Hay que ver animatronic. el abordaje, porque Eh, me acuerdo cuando estaban todos hablando de Oppenheimer, viste, muchos decían, bueno, ¿cómo van a final de Hiroshima? ¿Cómo se omite por completo porque no iba en la narrativa de la película? claro. Así que capaz que la odisea que nosotros tenemos en mente no es la odisea que está pensando Nolan, no sé, hay que ver, Mm. hay que ver. Hay Decí que no mucho hace para esperar. decí que no hace Troya igual, porque ya me lo imagino al tipo haciendo el caballo, metiendo a 1000 No, tipos sí. adentro Sí, sí. del Muriendo de socava, ¿viste? inanición, sí, sí, Eh, sí. Sí, eh, probablemente si sigue sumando cast, la película va a durar 50 horas, sí, así que bienvenido, Odisea parte eh, uno, parte 2 y parte 3. Totalmente. sí, sin dudas. Totalmente. Bueno, yo también lo creo, que Interestelar es su mejor película. Tuve una época en la que fui férreo defensor, y lo sigo siendo, ¿no? De Inception. Eh, Pude verla en el cine esa película y es una experiencia que no me olvido nunca, pero bueno, sí, Interestelar por todas estas cuestiones que estuvimos mencionando, yo creo que es su gran película. Eh, sí, también quiero destacar lo que dijo Lucas recién. Claramente, Oppenheimer creo que no la hizo como una película para ganar el Oscar, más allá de que quizás haya sido consciente de que podía recibir muchas nominaciones, porque bueno, en Oppenheimer no vemos nada que se contradiga con la figura de Nolan como autor en relación a su registro previo, ¿no? No vemos que haya un quiebre, no vemos que haya un nuevo estilo, lo único que hace simplemente es por primera vez trabajar con un registro previo, nada más que eso. Así que bueno, y quiero también, Sebas, que preguntarte a vos si es o no la mejor película de Nolan, creo que ya sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿no? Para mí sí, yo personalmente es la que más disfruto. Para mí Tenet tiraba, ¿viste? ¡Pum! Se Claro. lo dio todo, ¿eh? Continuará. Claro. El próximo capítulo Tenet. No, no, sí, a mí personalmente sí, sí. No, no sé cómo lo verá él. No me atrevo quizás a declarar como es la mejor película. Para mí sí, es la que más revisité, es la que más disfruto viéndola y es la que iría a ver una y otra vez al cine sin problema. Las dos veces que fui tuve una experiencia increíble. Me emocioné, lloré todo y me parece que nada, no muchas películas y logran ese efecto de por sí. Y de Nolan me parece que puntualmente lograr ese balance entre cerebral, viaje en el tiempo, ciencia ficción, llanto, padre e hija, como sí, funcionan todas. Ahí, sí. Yo no sé si él lo habrá dicho en algún momento, si para él era la mejor, obviamente no va a decir nada de eso, pero yo estimo que debe ser, no sé si la que él considere su mejor película, pero quizás sí la que más quiera. Eso Es probable. me parece que puede llegar a ser así. Así que bueno, este episodio, bueno, ya se estrenó hace un par de semanas, reestrenó hace un par de semanas Interestelar en los cines, va a seguir estando en varios, de hecho el IMAX confirmó que hasta el 11 de febrero la va a seguir pasando, así que bueno, quienes no hayan visto la película, este, bueno, ahí Seba está mandando un mensaje, pero mi inglés no es tan bueno, así que si lo querés decir vos, yo encantado, ¿eh? No, yo solo iba a decir, como para cierre, como Do not go gentle into that good night. Como decía, el poema que leen en la peli que es Sí, buenísimo. sí, te pone la piel de Está gallina. muy bien ubicado Te y pone la toda la piel de serie. gallina. Encima lo leen varias veces y cada vez que lo leen te Sí, pone sí, la piel de gallina de la misma manera. sí, sí. Y bueno, Seba, quizás te voy a hacer la misma pregunta que seguramente te haya hecho en el episodio de Anatomía de una caída. Película que más esperadas de este año, de las próximas semanas, Eh, la brevedad. es una gran pregunta. Les decía que tengo pendiente de ver Anora urgente, así que voy a ir, espero este fin de semana o esta semana, porque nada, vengo siguiendo a Sean Baker hace rato. Me gusta mucho su cine en general, y bueno, y solo escucho maravillas de la nueva peli. Así que nada, estoy con muchas ansias de ver esa película, honestamente. Y una más, un poquito más lejana. Eh, es una buena Te la pregunta. compliqué. Sí, quizás no estoy tan informado de los próximos estrenos. Eh,
No sé, cuéntenme No hay ustedes si de última. tantos igual, no te Ok, preocupes. Son bastante selectivos los estrenos, al menos referente a tanque hollywoodense. No son tantos. Y eso que estamos volviendo, digamos, del efecto de la huelga de directores y guionistas, pero bueno, claro. seguimos recuperando un poco de eso también. Está bien. Entiendo que Sorrentino acaba de estrenar una peli Parte en, no, sí. en festivales. Eso es algo que me gustaría ver pronto Bien. porque Vienen un Sorrentino par de siempre. meses. Vienen un par de Claro, meses. bueno, voy a esperarla Para ver en el cine. para ver en cine, porque Ah, merece verse en cine eso. Así que eso sería un lindo próximo estreno. bien. Después, no sé de ciencia ficción, pero bueno, estaremos esperando que haya algo más de este estilo. Bien, bien, así que bueno. Bueno, vamos cerrando entonces este gran episodio larguito, pero bueno, no podía ser de otra manera si íbamos a hablar de Interestelar y si encima íbamos a tener el honor de defenderla a capa y espada. Así que bueno, Sebas, te agradecemos mucho que te hayas sumado nuevamente, la verdad, un lujo contar con tu presencia y tu conocimiento y bueno, seguramente ya en algún otro episodio, sea para defender a Sir Christopher o bueno, para hablar de alguna otra propuesta con la que, bueno, te interese o que podamos traer a colación, más que encantados de hacerlo. Y obviamente, como siempre, gracias a mis estimadísimos Diego de Marco y Lucas Soto. Y bueno, obviamente a todas las personas que, bueno, nos escuchan y nos apoyan siempre. Así que nos estaremos encontrando en un nuevo episodio de Perdidos en Pandora a la brevedad. Así que bueno, gracias y un abrazo enorme para todos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.